Me llamo María. Esta es una carta para mi mamá. Tal vez nunca la lea, pero necesito decir la verdad. Hola, doña Dolores, mi madre. Sé que volteé la cara y la negué. Desde aquel día, cada vez que miro el espejo, ya no veo a la misma María. Todo empezó esa noche. Estaba escondida en las escaleras. Tenía 17 años, y mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharían. Pablo acababa de gritar: «Tú nunca fuiste una verdadera madre», y sus palabras quedaron suspendidas en el aire como humo de incendio, ahogándolo todo. Mi madre no respondió, no lloró, no gritó, simplemente se quedó allí, como una estatua de sal que acababa de presenciar la destrucción de todo lo que conocía. Y yo no bajé, no la defendí. Él no dijo que Pablo estaba equivocado, aunque sabía que lo estaba. Me quedé allí, escondido entre las sombras, como siempre, observando, juzgando, esperando a que alguien arreglara lo que estaba roto, sin ofrecerme jamás a ser esa persona. Esa noche fue hace 8 años. Y solo ahora, a los 25, cargando con el peso de todas las palabras que no dije y todos los abrazos que no di, puedo finalmente admitirlo. Mi hermano pudo haber dicho esas palabras, pero yo era peor. Porque él, al menos, tuvo el valor de expresar su dolor. Simplemente lo reprimí, alimentándolo en silencio hasta que creció tanto que me consumió por completo. Mamá, esta es la carta que nunca me atreví a darte. La carta que escribí 1000 veces en mi cabeza, pero que mis dedos siempre se negaron a plasmar en papel. Porque plasmarla en papel haría que todo fuera real. Haría que mis fracasos fueran innegables. Haría que mi culpa fuera imposible de ignorar. Pero mereces saberlo. Mereces entender por qué me distancié tanto. Porque, cuando más me necesitabas, elegí la distancia en lugar de la conexión. Porque me convertí en una extraña en la casa donde crecí, un fantasma en la vida de la mujer que me dio la vida. Así que te lo contaré todo. Desde el principio. Aunque duela. Sobre todo porque duele. Porque el dolor, lo aprendí demasiado tarde, es lo único honesto que me queda. Y la honestidad es lo mínimo que mereces después de años de recibir solo migajas de mi atención. Recuerdo nuestra casa en la Santa Cruz de Tenerifes. Pequeña, con esa puerta verde descascarada que crujía cada vez que alguien entraba. Odiabas ese ruido, decías que la arreglarías un día de estos. Nunca lo hiciste. Creo que porque, en el fondo, te gustaba saber cuándo íbamos a llegar. El crujido era tu sistema de alarma, tu forma de prepararte para que volviéramos a ser niños. Tenía 5 años cuando me di cuenta de que nuestra familia era diferente a las demás. Las madres de mis amigas sonreían más. Se abrazaban más. Decían te quiero como si respiraras. Natural, constante, sin esfuerzo. Rara vez lo decías. Y cuando lo hacías, sentías que cumplías con una obligación, que marcabas una casilla en una lista invisible de cosas que las madres deberían hacer. Pero estuviste ahí de otras maneras. En los almuerzos cuidadosamente preparados, incluso cuando estabas exhausto. En la ropa siempre limpia y ordenada. En la forma en que revisabas nuestras tareas, asegurándote de que fuéramos responsables y estuviéramos preparados. Demostrabas amor con actos de servicio, y durante mucho tiempo, pensé que eso era suficiente. Hasta que ya no lo fue más. La adolescencia llegó como una tormenta. Mi cuerpo estaba cambiando, mis sentimientos eran una montaña rusa, y necesitaba que alguien me dijera que era normal, que pasaría, que no estaba sola. Te contacté. Intenté hablar de los cambios, de los chicos del colegio, de sentirme fuera de lugar conmigo misma. Es solo una etapa, María. Todos pasamos por eso. Ya lo superarás. Su respuesta fue práctica, directa, sin ninguna emoción. Así que dejé de buscar. Llevé mis dudas a mis amigos, a internet, a cualquier lugar menos a ti. Y poco a poco, sin que ninguno de los dos nos diéramos cuenta, construimos un muro entre nosotros. Ladrillo a ladrillo, silencio a silencio, oportunidad perdida tras oportunidad perdida. Papá no ayudó. Siempre estaba trabajando, siempre ocupado, siempre demasiado cansado para vernos. Llevabas solo el peso emocional de la familia, y ahora me doy cuenta, llevabas un peso que tú mismo nunca aprendiste a procesar. Porque nadie te enseñó que los sentimientos no son debilidad,
que la vulnerabilidad no es un defecto de carácter, que las madres también necesitan que las abracen a veces. La abuela Conceicao murió cuando yo tenía 16 años. Te vi en el funeral, rígida, seca, guardándote todo dentro como si la emoción fuera un pecado mortal. Me dijiste que fuera fuerte, que las lágrimas no traerían a nadie de vuelta. Así que me tragué las lágrimas y fingí que estaba bien. Pero esa noche, te oí llorar en el baño. Sollozos ahogados, como si incluso con dolor necesitaras ser discreta. Me quedé al otro lado de la puerta, con la mano en el pomo, queriendo entrar, queriendo abrazarte, queriendo decirte que estaba bien no estar bien. No entré, porque te habías construido muros tan altos a tu alrededor que no sabías si sería bienvenido al otro lado. Porque nuestra relación se basaba en lo práctico, no en la intimidad. Porque tenía 16 años y estaba tan perdido como tú, pero ninguno de los dos sabía cómo pedir ayuda. Fue en ese momento que empecé a verte no como una madre infalible, sino como una mujer frágil. Y eso me aterrorizaba. Porque si podías romperte, si no tenías todas las respuestas, si estabas tan perdida como yo, ¿quién nos guiaría? ¿Quién nos protegería? ¿Quién sería el adulto en la habitación? Así que hice lo que cualquier adolescente asustado haría, me recluí. Me sumergí en mis estudios, mis amigos, cualquier cosa que me distanciara de la realidad de que mi familia se desmoronaba silenciosamente. Conseguí una beca para estudiar en una universidad en otra ciudad. A los 18, hice las maletas y me fui. Me ayudaste a empacar todo, doblaste mi ropa con ese cuidado meticuloso que siempre tuviste para los detalles prácticos. No lloramos al despedirnos. Nos dimos un abrazo breve y formal, como viejos conocidos que se ven de vez en cuando. Estudia mucho, dijiste. Y llámame cuando llegues. Llamé. Una llamada de 30 segundos. Estoy bien. Todo está bien. Me tengo que ir ya. Y colgué antes de que pudieras contestar. No fue crueldad. Fue instinto de supervivencia. Porque quedarme al teléfono significaría escuchar su voz, y escuchar su voz significaría sentirme culpable por irme, y sentirme culpable significaría cuestionar si estaba tomando la decisión correcta. Y no podía permitirme dudar. No cuando por fin tuve la oportunidad de respirar lejos de esa casa sofocante, de ese silencio ensordecedor, de esa familia que funcionaba como una máquina, pero nunca como un hogar. La universidad fue mi salvación. Allí, podía ser la versión de María que quisiera. Nadie conocía mi historia. Nadie sabía que provenía de una familia disfuncional que se hacía pasar por normal. Nadie esperaba que fuera otra cosa que quien yo elegí ser. Hice amigos. Salí con alguien. Descubrí que era posible tener conversaciones profundas sobre los sentimientos sin que la otra persona se acobardara por la incomodidad. Descubrí que era normal llorar, que era sano ser vulnerable, que era humano necesitar apoyo emocional. Y con cada descubrimiento, la distancia entre nosotros crecía. Porque cada cosa nueva que aprendía sobre relaciones sanas solo resaltaba lo poco sanas que eran las nuestras. Cada abrazo cálido que recibía de mis amigos me recordaba sus abrazos mecánicos. Cada te quiero sincero que escuchaba hacía que los suyos parecieran aún más raros y vacíos en comparación. Llamabas una vez a la semana. Siempre los domingos por la noche. Siempre la misma conversación. ¿Cómo van tus estudios? ¿Estás comiendo bien? ¿Necesitas dinero? Preguntas prácticas. Una lista de verificación maternal. Nunca ¿cómo te sientes? ¿Estás feliz? Ni me extrañas. Porque esas preguntas requerían una intimidad que no sabíamos cómo crear. Yo respondía con monosílabos. Bien. Sí. No. Y la conversación moría allí, sofocada por el peso de todo lo que no decíamos. Alguien más se ha escapado de casa no porque fuera malo, sino porque quedarse en casa le dolía demasiado. Comenta abajo. Te prometo que no estás solo. Si esta historia te resuena, dale a me gusta. Y si también tienes una madre con la que tienes una relación complicada, deja un corazón en el comentario. Construyamos este camino juntos. Pero entonces sucedió algo que lo cambió todo. Algo que me obligó a mirarme al espejo y reconocer el monstruo en el que me estaba convirtiendo.
A veces solo te das cuenta de que estás repitiendo los errores de tus padres cuando ya has causado el mismo daño a otra persona. Conocí a Pedro en mi segundo año de universidad. Era todo lo que quería, seguro de sí mismo, independiente, emocionalmente distante. Sí, distante, porque la distancia me resultaba familiar. La distancia era segura. La distancia significaba que no tenía que ser vulnerable. Empezamos a salir. Y rápidamente establecimos un patrón. Él trabajaba demasiado, yo estudiaba demasiado, y cuando estábamos juntos, funcionábamos como compañeros de piso educados, no como parejas. Hablábamos de logística, facturas, limpieza, citas, pero nunca de sentimientos, sueños ni miedos. ¿Te suena familiar, mamá? Mi mejor amiga, Isabel, tardó 6 meses en confrontarme. María, ¿te das cuenta de que estás replicando exactamente el matrimonio de tus padres? Apenas se tocan. Apenas se miran a los ojos. Viven en el mismo espacio, pero no comparten una vida. Lo negué con vehemencia. No es nada de eso. Solo somos prácticos. Maduros. No necesitamos esas cursiladas de estar pegados todo el tiempo. Me miró con lástima. No estás siendo madura, María. Estás siendo tu madre. Esas palabras me dieron un puñetazo en el estómago. Pasé semanas negándolo, pero la duda ya estaba sembrada. Empecé a analizar mi relación con más ojo crítico. Y vi, con una claridad aterradora, que Isabel tenía razón. Me había convertido en ti. No intencionalmente, no conscientemente, sino inevitablemente. Porque eras mi ejemplo de cómo se comportan las mujeres en las relaciones. Y aunque juré que sería diferente, aunque critiqué cada aspecto de tu forma de amar, había absorbido tus patrones como un veneno lento. ¿Acaso Pedro no era cariñoso? Me decía a mí mismo que los gestos de cariño eran superfluos. ¿Acaso Pedro no quería conversaciones profundas? Pensé que era señal de madurez emocional. ¿Me hacía sentir invisible? Lo interpreté como que me estaba dando espacio. Excusas. Todas. Defensas psicológicas contra la dolorosa verdad. Había elegido a un hombre que me trataba exactamente como papá te trataba a ti. Y yo aceptaba migajas de cariño porque eso es lo que aprendí que las mujeres merecen. Rompí con Pedro un martes lluvioso. Ni siquiera pareció sorprendido. Vale, fue todo lo que dijo. Ni siquiera preguntó por qué. Ni siquiera intentó luchar por nosotros. Porque no había un nosotros por el que luchar. Solo éramos 2 personas que vivían en el mismo apartamento, haciendo cosas de pareja sin conectar nunca de verdad. Después de que se fue, me senté en el suelo de la sala y lloré. No por él, apenas lo conocía, ¿sabes? Después de 1 año juntos, apenas lo conocía. Lloré por mí misma. Por María, que se había perdido tanto intentando no ser tú que terminó siendo exactamente tú. Llamé a casa por primera vez en meses, salvo el domingo por la noche. Contestaste al tercer timbre. María, pasó algo. Su voz estaba llena de preocupación inmediata, porque las hijas solo llaman fuera del horario habitual cuando hay una emergencia. Rompí con Pedro, dije con la voz quebrada. Silencio al otro lado. Luego, se pelearon. No, nunca peleamos. Ese era el problema. Más silencio. No sabías qué decir. ¿Cómo pudiste? Habías vivido un matrimonio entero sin pelear, porque pelear requiere suficiente intimidad para que haya algo por lo que valga la pena luchar. ¿Quieres que vaya a tu casa?, preguntaste finalmente, y la oferta me tomó tan por sorpresa que dejé de llorar momentáneamente. ¿Vendrías? Mi voz salió pequeña, infantil, necesitada, de una manera que no me había permitido ser en años. Por supuesto. Eres mi hija. Y por primera vez en mi vida, escuché algo en su voz que nunca antes había oído. Desesperación. La profunda desesperación de una madre que no sabe cómo consolar a su hija, pero que haría lo que fuera por intentarlo. No hace falta, dije rápidamente, reconstruyendo mis defensas. Estoy bien. Solo estaba, no sé. Necesitaba hablar con alguien. María. Comenzaste,
y pude oír que intentabas encontrar palabras que nunca aprendiste a decir. Me tengo que ir, mamá. Tengo clase en un ratito. Mentira. Eran las 8 de la noche. Está bien. Pero si necesitas. Lo sé. Gracias. Y colgué. Me quedé mirando el teléfono, odiándome a mí misma por colgar, odiándote por no insistir, odiándonos a ambos por no saber cómo cerrar la brecha que había estado creciendo entre nosotros desde que tenía memoria. Pero sobre todo odiarme a mí mismo por perpetuar el ciclo. 2 semanas después, apareciste en mi puerta. Sin avisar. Con una maleta pequeña y una bolsa de la compra llena de comida. ¿Qué haces aquí?, pregunté, todavía en pijama, con el pelo hecho un desastre y el apartamento hecho un desastre. Vine a ver a mi hija. Entraste sin esperar invitación, miraste a tu alrededor y tu expresión era de pura preocupación maternal. ¿Cuándo fue la última vez que comiste bien? Mamá, estoy bien. No lo es. Fuiste directo a la cocina y empezaste a sacar cosas de la bolsa. Y está bien no estar bien. Pero no tienes que mentir al respecto. Me quedé allí paralizado, porque esa frase era lo más inteligente emocionalmente que te había oído decir jamás. Preparaste sopa. Tu sopa de verduras especial que preparabas cuando estábamos enfermos de niños. No hablamos mucho mientras cocinabas. Me senté a la mesa, observándote moverte por mi cocina con la misma eficiencia de siempre, y algo dentro de mí se rompió. ¿Por qué viniste?, pregunté de repente. De verdad. Dejaste de remover la olla. Me diste la espalda durante varios segundos. Cuando finalmente te giraste, tenías los ojos húmedos. Porque cuando llamaste, escuché en tu voz el mismo dolor que he sentido durante 25 años. Y me di cuenta de que te fallé. No te enseñé a amar sanamente porque nunca lo aprendí yo misma. Te fallé, María. Y no puedo cambiar el pasado, pero puedo estar aquí ahora. Fue demasiado. Se abrieron las compuertas. Lloré como no lo había hecho desde niña. Sollozos violentos, mocos chorreando, fea, vulnerable y completamente expuesta. Dejaste la cuchara y viniste a mí. Por primera vez en años, me abrazaste de verdad. No fue un saludo mecánico. Fue el abrazo de una madre que siente el dolor de su hija y desearía poder absorberlo todo. Me convertí en ti, sollocé contra su hombro. Juré que no lo haría, pero me convertí en ti. Lo sé, susurraste. Y lo siento mucho. Lo siento mucho. Nos quedamos así un tiempo indefinido. Tú acariciándome el pelo, yo empapándote la camisa con lágrimas, mocos y años de dolor acumulado. Y por primera vez en mi vida, sentí que tal vez, solo tal vez, todavía había esperanza para nosotros. Te quedaste 3 días. No hablamos mucho de cosas profundas, ninguno sabía cómo, pero tu presencia fue un bálsamo. Cocinabas, limpiabas mi apartamento, me obligabas a levantarme de la cama y ducharme. Me cuidabas de la única manera que sabías, con actos prácticos de servicio. Pero hubo momentos, pequeños momentos de verdadera conexión. Como cuando mirábamos televisión juntos y me tomabas la mano sin ninguna razón aparente. Como cuando estábamos preparando la cena y me contaste sobre tu primera ruptura, en voz baja, vulnerable. Como cuando, la última noche antes de tu regreso, nos sentamos en el porche y dijiste, ojalá hubiera sido una mejor madre para ti. Más presente emocionalmente. Pero no sabía cómo. Mi propia madre nunca fue así conmigo. No respondí. Porque ¿qué iba a decir? De acuerdo. No estaba bien. Te perdono. Todavía dudaba si debía hacerlo. Así que simplemente te apreté la mano y lo entendiste. Porque hay cosas que no necesitan palabras. Cuando te fuiste, me abracé de nuevo. Te amo, dijiste. Así sin más. Como si hubieras practicado toda la noche para decirlo sin tartamudear. Yo también te amo, respondí. Y esta vez, no sonó a obligación. Sonó a verdad. Los siguientes meses fueron extraños. Seguimos con nuestras llamadas dominicales, pero eran diferentes. Seguíamos luchando con la vulnerabilidad, seguíamos tropezando con las palabras, pero hubo esfuerzo.
De ambas partes. Me preguntabas cómo me sentía y yo intentaba responder con sinceridad. Te preguntaba por ti y tú intentabas abrirte. Eran conversaciones incómodas, llenas de pausas incómodas, pero eran reales. Creí que estábamos progresando. Creí que por fin estábamos construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. Creí que teníamos tiempo. ¿Conoces a esa persona que solo se dio cuenta de su valor cuando casi lo pierde? A veces solo despertamos cuando la vida nos sacude. Si reconoces patrones familiares en tu propia vida, comenta aquí. Reconocerlos es el primer paso para cambiar. Pero me equivoqué. No teníamos tanto tiempo como creía. Y cuando descubrí la verdad, hay verdades que tu familia oculta para protegerte. Pero a veces, protección es solo otra forma de control. Fue Pablo quien me lo dijo, conectándome a las 3 de la madrugada, con la voz cargada de alcohol. ¿Sabías? Preguntó sin preámbulos. ¿Sabías qué? Pablo, son las 3 de la mañana. Ese papá engañó a mamá. Hace años. Varias veces. Y ella siempre lo supo. El mundo se detuvo. ¿Qué? Encontré su diario. Buscaba un documento y lo encontré. María lo sabía. Lo sabía desde que éramos niños. Y se quedó. Se quedó gracias a nosotros. Colgué el teléfono. Volví a llamar enseguida. Es una broma pesada. Te envié una foto. Su voz se quebró. Léela. Lee lo que nuestra madre escribió mientras dormíamos tranquilos, pensando que teníamos una familia normal. Abrí las fotos que me había enviado. Páginas y páginas del diario de mi madre. Una letra familiar, temblorosa, húmeda por momentos, lágrimas, me di cuenta con un nudo en el corazón. Hoy me enteré de que Hugo está con otra persona. 6 meses, dijo. 6 meses que mi esposo comparte la cama con ella y luego llega a casa y la comparte conmigo. ¿Y yo? ¿Qué voy a hacer? Tengo 3 hijos. Mi madre tiene cáncer. No tengo carrera. No tengo dinero propio. Así que voy a hacer lo de siempre. Aguantar, sonreír y seguir adelante. Otra entrada, meses después. María me preguntó hoy si me iba a separar de su padre. Me dio un vuelco el corazón. Ella entiende más de lo que pensaba. Pero, ¿qué le digo? Sí, hija, me voy a separar porque tu padre no me respeta, pero primero tengo que averiguar cómo voy a pagar tus cuentas. Así que mentí. Le dije que estaba bien. Y vi en sus ojos que no me creía. Y años después, encontré su libreta. Planea dejarme. En cuanto los niños crezcan, escribió. Como si yo fuera un proyecto que terminara antes de que él se dedicara a cosas mejores. Y aquí estoy, cocinando, limpiando, haciendo de madre, fingiendo ser esposa. ¿Por qué? Porque me da tanto miedo estar sola que prefiero estar con alguien que me desprecie. Seguí leyendo hasta que salió el sol. Cada página era una puñalada. Porque cada línea revelaba a una mujer que nunca había conocido. Una Teresa que sufría en silencio mientras mantenía nuestras vidas en marcha. Una madre que soportaba un dolor inimaginable mientras nos preparaba el desayuno. Y de repente, todo tuvo sentido. Su distancia emocional, un mecanismo de supervivencia. Alguien que se está ahogando no tiene la energía para enseñar a otros a nadar. Su dureza, una armadura. Contra un marido que la engañaba, contra unos hijos que exigían la atención que ella no podía darles, contra un mundo que exigía que siempre fuera fuerte. ¿Sus abrazos mecánicos? Porque los abrazos requieren vulnerabilidad, y ella no podía permitirse abrirse. Si lo hiciera, se derrumbaría. ¿Y quién nos cuidaría si ella se derrumbara? La llamé en cuanto dieron las 8 de la mañana. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. ¿Hola? Su voz, soñolienta pero inmediatamente alerta. María, ¿está todo bien? No, mi voz salió entrecortada. No, mamá, nada está bien. ¿Qué pasó? ¿Estás herido? ¿Dónde estás?
Pablo me lo contó. Silencio al otro lado. Un silencio tan pesado que podía sentir su peso a través de la línea. Sobre papá. Sobre todo. Te oí respirar hondo. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Como si te prepararas para algo inevitable. No tenía derecho, dijiste finalmente, en voz baja y controlada. Eso fue privado. Privado, exclamé. Mamá, sufriste en silencio durante años, ¿y crees que esto debería ser privado? Nos dejaste crecer pensando que éramos el problema cuando el problema era que estabas atrapada en un matrimonio tóxico. María, no entiendes. No, no lo entiendes. Lloraba ahora. Años de confusión por fin encontraron su objetivo. Crecí pensando que eras fría. Pensando que no sabías amar. Pensando que el problema era yo. Y todo el tiempo solo. Sobrevivías. ¿Y ni siquiera te molestaste en decirnos la verdad? ¿Para qué? ¿Para traerte aquí? ¿Para que me compadecieras? ¿Para destruir la imagen que tenías de tu padre? Su voz se elevaba, sus defensas se desmoronaban. Intentaba protegerte. ¿Protegernos? Protegernos, gritaba ahora. Nos enseñaste que las relaciones destructivas son normales, que las mujeres deben aceptar migajas, que el amor significa sacrificio hasta la autodestrucción. Y me convertí en eso. Salí con un hombre que me trataba como tú dejas que papá te trate porque pensé que así funciona el amor. Te oí sollozar al otro lado. Sollozos ahogados, como si intentaras ocultarlos incluso mientras te desplomabas. ¿Crees que no lo sé? Su voz sonó entrecortada. ¿Crees que no lo veo? Fracasé. Fracasé como madre, como mujer, como ejemplo a seguir. Lo sé. Llevo esa culpa todos los días. ¿Por qué no lo hiciste de otra manera? ¿Por qué no te marchaste? ¿Por qué no nos mostraste que las mujeres pueden ser fuertes y felices? Porque tenía miedo, gritaste, y era la primera vez en mi vida que te oía gritar de verdad. Miedo de no poder mantenerte sola. Miedo de que me culparas de destruir a la familia. Miedo de estar sola a los 45 años sin nada, sin carrera, sin dinero propio, solo 3 hijos y un historial de ser ama de casa. Me tenías a mí. Tenías a Pablo. Tenías. Eran niños. ¿Cómo pude imponerles esa carga? Oigan, niños, mamá necesita que sean adultos porque ya no puede fingir más. Su voz estaba cargada de años de dolor reprimido. Hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía. ¿Fue suficiente? No. Pero era todo lo que tenía. Me quedé callado. Porque ella tenía razón. Yo tenía razón. Ambos teníamos razón y nos equivocábamos a la vez. Y eso era lo más frustrante. No había un villano limpio en esta historia. Solo gente rota intentando sobrevivir y destruyéndose mutuamente en el proceso. Debería habértelo dicho, dijiste con más calma. Cuando creciste. Cuando te hiciste adulta. Debería haber sido honesta sobre mis defectos, mis miedos, mis decisiones. Pero estaba tan avergonzada. ¿De qué? ¿De que te engañaran? No fue tu culpa. Por quedarte. Por preferir la seguridad financiera a la dignidad. Por enseñarte sin querer que debes conformarte con menos de lo que mereces. Pausa. Y ahora te veo repetir mis errores, y es como ver un accidente de coche a cámara lenta, sin poder detenerlo. Rompí con Pedro, dije suavemente. Lo sé. Y me sentí muy orgulloso. Porque hiciste lo que yo nunca tuve el valor de hacer. Te elegiste a ti mismo. Esas palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Un reconocimiento. Una bendición. Un lamento. ¿Rompieron? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta por el tono de su voz. Sí. Hace 6 meses. No te lo dije porque... no sé. Vergüenza, quizá. Que me haya llevado 25 años hacer lo que debería haber hecho hace décadas. Miedo a que me juzgaras. Alivio de ser finalmente libre, pero culpa por sentirme aliviada. Hiciste una pausa.
Es complicado, María. Todo es terriblemente complicado cuando has vivido una mentira durante tanto tiempo que se convierte en tu verdad. ¿Dónde vives? Alquilé un pequeño apartamento. Cerca de Pablo. Volví a trabajar, solo a tiempo parcial, en una librería. No es mucho, pero es mío. Mi dinero. Mi independencia. Mi vida. Había algo en su voz que nunca antes había oído. Orgullo, tal vez. O algo parecido a la paz. ¿Estás feliz? La pregunta surgió antes de que pudiera filtrarla. Y me di cuenta de que nunca, en toda mi vida, te había hecho esa pregunta. Nunca se me ocurrió que pudieras tener sentimientos más allá de la responsabilidad y el agotamiento. Te reíste. Un sonido extraño y oxidado, como algo que no habías usado en mucho tiempo. ¿Sabes? Creo que sí. Aterradora, dolorosa, compleja, sí. Empiezo a recordar quién era Teresa antes de ser esposa y madre. Y he descubierto que es una persona interesante. Sonreí entre lágrimas. Quiero conocerla. A Teresa, no solo a mi madre. Me encantaría. Su voz ahora era suave, vulnerable. Me encantaría. Nos quedamos en silencio un momento. No el silencio incómodo de siempre, sino algo diferente. Algo que parecía un principio, más que un final. Madre. Intentar. Lo siento. Por juzgarte tanto sin saber nada. Por ser tan duro. Por no darme cuenta de que te estabas ahogando justo delante de mí. No. Lamento haberte puesto en esta situación de tener que adivinar. Por no ser honesto. Por darte un manual defectuoso sobre cómo desenvolverte en la vida. Pausa. ¿Pero solucionaremos esto? ¿Juntos? Sí, respondí sin dudarlo. Sí, vámonos. ¿Cuántas madres sufren en silencio mientras sus hijos creen que simplemente son difíciles? A veces, la historia cambia por completo cuando finalmente se ve la otra cara. Si esta conversación te conmovió, compártela. Porque alguien necesita tener esta misma conversación con su madre antes de que sea demasiado tarde. Creí que esa conversación era el final de la historia, pero fue solo el comienzo de algo mucho más profundo. El perdón no borra el pasado, solo libera el futuro. Te visité 2 semanas después de esa llamada. Hice un viaje en autobús de 6 horas hasta tu ciudad. El corazón me latía cada vez más rápido a medida que me acercaba. Tu apartamento era pequeño. Una habitación, una sala de estar y cocina, y un baño diminuto. Pero estaba lleno de ti, no la Madre Teresa que conocí, sino la Mujer Teresa que estaba descubriendo. Libros por todas partes. Plantas en la ventana. Cuadros en las paredes que tú misma habías pintado. ¿Pintas? Pregunté sorprendido, mirando un lienzo vibrante de colores cálidos. Empecé hace 3 meses. La terapia me sugirió un pasatiempo creativo. Sonreíste, un poco avergonzada. No soy buena, pero es liberador. Echar pintura sobre un lienzo y ver qué pasa. Sin reglas. Sin juicios. ¿Estás en terapia? Hace 8 meses. Debería haber empezado hace 8 años. O 18. Pero más vale tarde que nunca, ¿no? Señalaste el sofá. Siéntate. Hice ese pastel de zanahoria que te gustaba. Nos sentamos con café y pastel, y por primera vez, hablamos. De verdad. No de logística ni de obligaciones, sino de la vida. De sueños. De arrepentimientos. Me hablaste de Teresa, de 18 años, que quería ser escritora. De los poemas que escribía en secreto. Del cuaderno que guardó durante años, pero que nunca se atrevió a mostrarle a nadie. ¿Por qué no?, pregunté. Miedo. De no ser lo suficientemente bueno. De ser ridiculizado. De descubrir que mi sueño era solo eso, un sueño adolescente tonto. Diste un sorbo a tu café. Pero encontré los cuadernos cuando me mudaba. ¿Y sabes qué? No estaban mal. No eran Shakespeare, pero eran honestos. Eran míos. ¿Aún escribes?
Empecé de cero. Poemas cortos sobre nuevos comienzos, sobre mujeres de mediana edad que descubren que aún hay vida después del divorcio. Te reíste. Algo pesado, pero catártico. ¿Puedo leer? Dudaste. Esa misma duda que conocía también, porque también era mía. Miedo a ser vista, a ser juzgada, a ser conocida. Pero luego asintió. Sí, creo que sí. Él me leyó un poema, con voz temblorosa pero decidida. Pasé 25 años haciéndome pequeño para encajar en los espacios que me dejen vivir. Me doblé, me torcí, borré partes de mí mismo como alguien que edita un borrador hasta que no quede nada original. Y entonces un día me miré en el espejo y no lo reconocí la mujer transparente quien me devolvió la mirada. Pregunté, ¿dónde está Teresa? Y el espejo respondió, ella está aquí. Siempre lo ha sido, solo esperando que tuviste coraje de parar de se esconder. Cuando terminó, había lágrimas en sus ojos y en los míos. Mamá, esto es hermoso, y devastador, y real. Así soy ahora, hermosa, devastadora y por fin real. Te secaste los ojos. Tu terapeuta me ayudó a comprender que escondí tanto de mí misma que incluso yo olvidé quién era. Y ahora estoy redescubriéndome. Da miedo. A veces me siento ridícula. Una mujer de 50 años actuando como una adolescente descubriendo su identidad. Pero también es liberador. Pasé 5 días contigo. Días que sentaron las bases de una relación completamente nueva. Cocinamos juntos, pero esta vez, hablando mientras preparábamos. Me contaste historias de tu infancia que nunca antes habías compartido. Sobre la abuela Conceicao y su rigor, pero también sobre pequeños momentos de ternura que atesorabas. Fuimos al parque y dimos de comer a los patos, algo que siempre dijiste que querías hacer pero nunca tenías tiempo. Visitamos la librería donde trabajabas y conocí a tus compañeras, mujeres de tu edad que hablaban de ti con sincero cariño. Tu mamá es increíble, me dijo uno de ellos. Siempre recomendando los libros perfectos. Es como si leyera el alma de la gente. Te miré, organizando los estantes con meticuloso cuidado, y me di cuenta. Estabas floreciendo. Como una flor que por fin recibe agua tras años de sequía. Pero la conversación más importante ocurrió anoche. Cuando por fin tuvimos el valor de hablar de aquella noche. La noche en que Pablo dijo esas terribles palabras y me escondí en las escaleras. ¿Por qué no bajaste? Preguntaste, sin acusar, solo con genuina curiosidad. Porque tenía miedo. Miedo de que si me involucraba, si tomaba partido, la familia se derrumbara por completo. Así que fingí no ver. Fingí no oír. Me miré las manos. Pero vi. Oí. Y elegí el silencio. Sabía que estabas ahí, dijiste suavemente. Lo sabías. Las madres siempre lo saben. Vi tu sombra en la pared de la escalera. Te oí jadear cuando Pablo gritó. Me tomaste de la mano. Y no te culpo por no bajar. Tenías 17 años. No era tu responsabilidad arreglar lo que estaba roto. Pero podría haber dicho algo. Podría haberte defendido. ¿Y qué dirías? Que se equivocó. Pero no se equivocó del todo, María. No fui la madre que debiste tener. Físicamente presente, emocionalmente ausente. Estaba tan perdida en mi propio dolor que no vi el tuyo. Estaba sobreviviendo. Sí, pero la supervivencia no es excusa para la negligencia emocional. Ambas eran ciertas. Hacía lo mejor que podía y te estaba fallando. Ambas cosas coexisten. Estaba procesando esto. La complejidad. La falta de villanos claros o víctimas puras. Solo humanos imperfectos intentando sortear situaciones imposibles. Hablé con Pablo, continuaste. Hace unos meses. Nos pedimos disculpas. Él por lo que dijo, yo por todo lo que no hice. Fue sanador. Doloroso, pero sanador. ¿Están bien ahora, chicos? Estamos aprendiendo. Él también está en terapia, procesando el impacto de crecer en una familia disfuncional.
Y estamos construyendo algo nuevo. Más honesto. Menos basado en roles y más en una conexión real. Yo también quiero eso, dije. Contigo. Quiero conocer a Teresa, no solo a una madre. Quiero que conozcas a María, no solo a una hija obediente o rebelde, sino a la persona que realmente soy. Sonreíste, esa nueva sonrisa que aún estabas aprendiendo. Entonces, hagámoslo. Sin prisas, sin presiones. Solo, intentándolo. Lo estoy intentando, asentí. Y lo sellamos con un abrazo que finalmente se sintió genuino. Regresé a casa siendo otra persona. Más ligera. Como si hubiera dejado atrás un peso que llevaba años cargando en mi pequeño pero potencialmente espacioso apartamento. Los siguientes meses los pasamos reconstruyéndonos. Ahora nos llamábamos 3 veces por semana. No solo para hacer una lista de tareas, sino para hablar de verdad. Me contaste de los libros que leías, yo te conté sobre mi progreso en la universidad y la terapia que por fin había empezado. Volví a visitarte de vacaciones. Y otra vez en mi cumpleaños. Y otra vez solo porque quería. Pablo nos acompañó varias veces. Cenas donde los 3 compartimos historias y nos reímos de recuerdos que antes eran dolorosos, pero que ahora podíamos ver con perspectiva. ¿Recuerdas cuando mamá intentó organizar esa fiesta sorpresa de cumpleaños y quemó el pastel? Dijo Pablo una vez, riendo. Lloré toda la noche, admitiste. Pensé que te había arruinado el cumpleaños. Pero pedimos pizza y fue el mejor cumpleaños, respondió Pablo. Porque lo intentaste. Ese siempre fue el punto, mamá. Siempre lo intentaste. Vi lágrimas en tus ojos. Buenas lágrimas, esta vez. También conocí su grupo de terapia. Mujeres de todas las edades, todas en proceso de reconstrucción personal. Algunas dejando relaciones abusivas. Otras redescubriendo su identidad tras años de maternidad. Todas intentando recordar que eran personas, no solo roles. Me recibieron con cariño. Teresa habla mucho de ti, dijo uno. ¿Cómo la estás ayudando a reconectar con la hija que era? ¿Cómo se están recuperando juntas? Y era cierto. Estábamos sanando. No hubo magia. No hubo un momento cinematográfico donde todo saliera a la perfección. Solo pequeños pasos diarios hacia la verdadera intimidad. Aprendimos el idioma del otro. Tú aprendiste que necesitaba palabras de afirmación. Yo aprendí que demostrabas amor con actos de servicio, pero también intentaba aprender a verbalizarlo. Estoy orgulloso de ti, empezaste a decir. Al principio sonaba ensayado, incómodo, pero con el tiempo se volvió más natural. Te amo, empecé a decir más. Y siempre me lo decías, cada vez con menos vacilación. Pequeño progreso. Pero progreso al fin y al cabo. La sanación no se produce de la noche a la mañana. Pero sí se produce. Si ambas partes están dispuestas a intentarlo, a ser vulnerables y a ser pacientes. Etiqueta a alguien con quien estés reconstruyendo una relación. Hazle saber que ves su esfuerzo y valoras cada pequeño paso. Pero entonces llegó la llamada. La que lo cambiaría todo otra vez. Y esta vez, no me escondería en las escaleras. Hay llamadas que sabes que en el momento en que suena el teléfono cambiarán tu vida para siempre. Eran las 3 de la mañana cuando sonó mi celular. Pablo. Mi corazón se aceleró de inmediato porque nadie llama a las 3 de la mañana con buenas noticias. María. Su voz era extraña. Demasiado controlada. Tienes que volver a casa. Ya. ¿Qué pasó? Es mamá. Tuvo un derrame cerebral. Está en el hospital. No se ve bien, María. Tienes que venir ya. El mundo se inclinó. Accidente cerebrovascular. Hospital. No pinta bien. Enseguida voy. No recuerdo haber colgado. No recuerdo haber hecho la maleta. De repente, estaba en el coche, conduciendo como un loco por las oscuras carreteras, con el corazón latiéndome con fuerza y la mente gritando. No, ahora no, no cuando por fin lo estábamos arreglando todo.
Llegué al hospital justo cuando salía el sol. Pablo estaba en la sala de espera, con el rostro gris de cansancio y miedo. ¿Cómo está ella? Estable, por ahora, pero tenía daño cerebral. Los médicos aún desconocen la gravedad. Está sedada. Se pasó una mano por la cara. María, cené con ella ayer. Estaba bien. Riendo. Me contó sobre un libro que estaba leyendo. Y esta mañana me llamó, con una voz extraña, diciendo que no podía mover el brazo derecho. Cuando llegué, se había desmayado. ¿Dónde está papá? Lo llamé. Ya viene. Michael me miró. Después de todo, no tiene derecho a estar aquí. Pero pensé que debía saberlo. Asentí, agradecido por la humanidad de mi hermano incluso en medio del caos. Nos dejaron verte 1 hora después. Y cuando entré en la habitación y te vi, tan pequeña en esa cama de hospital, rodeada de tubos y máquinas, con el rostro pálido y sin vida, algo dentro de mí se rompió como nunca antes. Me senté a su lado. Le tomé la mano, la izquierda, porque la derecha estaba quieta. Mamá, susurré. Estoy aquí. María está aquí. Y no me voy a ninguna parte. No respondiste. Seguiste respirando, con la ayuda de máquinas, atrapado entre estar aquí y partir. Y por primera vez en mi vida, comprendí visceralmente lo que significa la posibilidad de pérdida. Pasé 3 días en ese hospital. Solo salía de su habitación para ir al baño. Pablo me traía comida que apenas toqué. Las enfermeras me rogaron que descansara. Me negué. Porque había pasado tanto tiempo de mi vida lejos de ti, había desperdiciado tanto tiempo en una distancia innecesaria, que la idea de desperdiciar otro segundo me parecía obscena. Te hablé. No sé si me oíste, pero hablé de todos modos. Le hablé de mi nuevo trabajo, de la terapia, del chico que conocí en el café y que parecía prometedor. Le conté cómo usé tus consejos de organización en mi apartamento. Le conté cómo releía el poema que escribiste y lloraba cada vez. Tienes que despertar, dije al tercer día, con la voz quebrada por el llanto. Porque todavía tenemos mucho de qué hablar. Tantas cosas que quiero preguntarte. Tantas historias que quiero escuchar. Y te prometo, que nunca más perderé nuestro tiempo. Nunca más fingiré que basta con unas llamadas rápidas. Nunca más elegiré la distancia cuando puedo elegir la cercanía. Su mano se crispó en la mía. Ligeramente. Pero se crispó. Mamá. Mi corazón se aceleró. ¿Me estás escuchando? Aprieta mi mano si me oyes. Otra contracción. Más fuerte esta vez. Llamé a la enfermera. Vinieron corriendo, le revisaron los signos vitales y los reflejos. Y entonces, poco a poco, empezó a abrir los ojos. Borroso al principio. Confuso. Pero abierto. Teresa, dijo el médico en voz baja. Estás en el hospital. Tuviste un derrame cerebral. Pero ahora estás a salvo. Tu hija está aquí. Sus ojos se encontraron con los míos. Y vi que la reconocía. Vi confusión. Vi miedo. Pero también vi algo más. Alivio, quizás. Que no estaba solo. Intentó hablar. No le salió nada. La frustración se reflejó en su rostro. Está bien, dije rápidamente, apretándole la mano. No tienes que hablar. Solo tienes que estar aquí. Ya veremos el resto más tarde. Las lágrimas brotaban de tus ojos. Tu mano izquierda agarró la mía con una fuerza sorprendente. Y en ese apretón, leí todo lo que no pudiste decir. Gracias por estar aquí, gracias por no irte, gracias por elegir quedarte. Cuando había pasado tanto tiempo eligiendo irme. Los meses siguientes transcurrieron con una lenta recuperación. Necesitó terapia ocupacional para recuperar el movimiento del brazo derecho. Necesitó terapia del habla para recuperar el habla, que, gracias a Dios, regresó, aunque con dificultad al principio. Me tomé una licencia de la universidad. Me mudé temporalmente a tu ciudad. Pablo y yo nos turnamos para cuidarte, llevarte a tus citas y hacer ejercicios de rehabilitación en casa.
Papá vino varias veces. Te miraba con algo que podría haber sido remordimiento, pero nunca decía las palabras. Eras educado con él, pero distante. Y con el tiempo dejó de venir, al darse cuenta de que no era bienvenido ni necesario. Estoy orgullosa de ti, me dijiste un día, aún arrastrando las palabras, pero comprensible. Por romper con Pedro. Por elegirte a ti. Aprendí de la mejor, respondí. Me enseñaste que nunca es tarde para empezar de cero. Que las mujeres pueden ser fuertes y vulnerables. Que no tenemos por qué conformarnos con menos de lo que merecemos. Sonreíste. Esa nueva sonrisa que aún estabas aprendiendo, pero que ahora te resultaba más fácil. Leímos juntas. Libros que me recomendaste de la librería. Historias de mujeres que se redescubren, de familias que se reconcilian, de perdón y nuevos comienzos. Y comentamos cada capítulo, compartiendo perspectivas, a veces de acuerdo, a veces no, pero siempre escuchando. Cocinamos juntos, contigo guiándome incluso con mis limitaciones físicas. Más sal, dijiste, saboreando. Y amor. Siempre añade amor. ¿Cómo se le añade amor a una receta?, pregunté sonriendo. Haciéndolo con intención. Pensando en quién lo comerá. Deseando que se nutra. Pausa. Yo siempre lo hice con amor, María. Incluso cuando no sabía cómo decirlo. Ya lo sé, respondí, abrazándote. Ya lo sé. 6 meses después del derrame cerebral, te recuperaste lo suficiente como para volver a vivir sola. Pero no querías. Y yo tampoco. Vivir conmigo, le ofrecí. Mi apartamento tiene 2 habitaciones. Podemos compartir. Si quieres. Me miraste sorprendida. No quiero arruinar tu vida. No interfieres. Eres parte de mi vida. Y me gusta esa parte. Tomé su mano. Además, ¿quién más me va a enseñar a cocinar? O a prestarme libros. O a recordarme que las plantas necesitan agua. Te reíste y asentiste. Y así fue como nos convertimos en compañeras de piso. Madre e hija, pero también amigas. Personas que compartían espacio y vida. No fue perfecto. Tuvimos desacuerdos. Momentos de frustración. Viejos patrones que seguían resurgiendo. Pero la diferencia ahora era que hablábamos de ello. Cuando algo te molestaba, lo decías en lugar de guardártelo. Cuando me sentía agobiado, lo comunicaba en lugar de reprimirlo. Me enseñaste, dijiste una noche, mientras preparábamos la cena, a ser vulnerable, a pedir lo que necesito. Me enseñaste a quedarme, respondí, a no huir cuando las cosas se ponen difíciles, a luchar por la gente que amo. Volví a la universidad, pero en línea, para poder estar cerca. Empecé a salir de nuevo, esta vez con hábitos más saludables, buscando a alguien que me tratara como una prioridad, no como una conveniencia. Volviste a trabajar a tiempo parcial en la librería. Y por la noche, mientras yo estudiaba, escribías tus poemas. Publicaste algunos en un blog que creé para ti. Mantuviste otros en privado, solo para procesarlos. Michael nos visitaba cada fin de semana. Los 3 cenábamos, compartíamos historias, reíamos de los recuerdos y creábamos otros nuevos. Una familia poco convencional, no perfecta, pero auténtica. Honesta, cariñosa de maneras que por fin podíamos expresar. Un año después del derrame cerebral, en tu cumpleaños, te hice un regalo especial. Un libro encuadernado con todos tus poemas, con ilustraciones que encargué a un artista. Lloraste al abrirlo. Hojeaste las páginas con reverencia. María, esto es. Eres tú. Todo tú. Tu dolor, tu sanación, tu camino. Y es hermoso. Y merece ser visto. Gracias por verme, dijiste, abrazándonos a ambos. Por no renunciar a mí. Gracias por dejarme ver por fin, respondí.
por ser tan valiente para mostrarte. Nos quedamos así un buen rato. Madre e hija. Dos mujeres rotas sanando juntas. Dos personas que casi se pierden, pero que decidieron luchar por conectar. Esta historia trata sobre segundas oportunidades. Sobre que nunca es tarde para arreglar lo que está roto. Sobre el poder de elegir quedarse cuando todo en tu interior quiere huir. Mamá, si estás leyendo esto, y sé que es así, porque te estoy mostrando todo lo que escribo ahora, quiero que sepas. Te perdono por todas las veces que no supiste amarme. Por todos los abrazos mecánicos y las palabras no dichas. Y me perdono por huir cuando debería haberme quedado. Por juzgar sin comprender. Por esperar tanto para verte como ser humano. Pero sobre todo, gracias por tener el coraje de cambiar. Por elegir el crecimiento en lugar de la comodidad. Por enseñarme, aunque sea tarde, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Aquella noche en las escaleras, cuando me escondí mientras Pablo te rechazaba, por fin bajé. No físicamente, no podía retroceder en el tiempo. Pero emocionalmente, aparecí. Elegí la presencia antes que la huida. Elegí el amor antes que el miedo. Y descubrí que el amor, cuando finalmente se expresa, puede curar incluso las heridas más antiguas. Si esta historia te conmovió, no te la guardes. Compártela con alguien que necesite saber que las relaciones rotas se pueden reparar. Que nunca es tarde para decir te quiero, lo siento o estoy aquí. Comenta con un corazón si tú también estás en proceso de sanación con tu madre, padre, hijo o hija. Y si tienes el coraje, llama a esa persona